Ah, Scaloni y Messi, no sé qué, por qué me salen estas noticias. Ahí está. Bien, entonces ya habíamos visto el primer grupo, sí, lípidos simples, lípidos mixtos, ceras, con algunos ejemplos, algunas cosas que les puede llegar a interesar. Obviamente que ustedes van a encontrar muchas cosas interesantes, pero la base de las estructuras químicas de estos componentes está. Y vamos con los lípidos de membranas polares. Entonces, si hemos entendido la primera parte, acá avanzamos rapidito y terminamos esta unidad y empezamos la que sigue. Bien, lípidos de membranas polares, tenemos el grupo de los fosfolípidos. Y como vemos, los fosfolípidos tenemos los grupos fosfato. Entonces, cuando hablamos de fosfolípidos, vamos a ver que tenemos los grupos fosfato unidos a dónde, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3 o carbono alfa prima. En el carbono 3 o en el carbono alfa prima va a aparecer el grupo fosfato. Y en este otro grupo de los esfingolípidos, lo que va a variar, ¿sí?, es esta estructura. Bien que acá hay un glicerol unido por unión éster, ¿sí?, por unión éster al ácido graso. Bien, en este caso de los esfingolípidos se va a formar una sola molécula de esfingosina. Después va a ser igual. Vamos a ir por pasos. Glicerofosfolípidos. Y luego los glucolípidos. Si dice gluco, que yo hacía referencia hace rato, aparecen moléculas de hidratos de carbono, ¿sí? Y ahí podemos tener los esfingolípidos, que venía de la estructura que tenía una esfingosina, pero que está unido a un mono o a un oligosacárido, en el carbono número 3 o carbono alfa prima, o de un... o en el caso de la formación de un galactolípido, por ejemplo, ¿sí?, que tiene igual ácido graso, pero aquí hay la aparición de un glucolípido, de un hidrato de carbono, ¿sí? No glucolípido, de un hidrato de carbono, o glúcido, ¿sí?, que puede ser un mono o un disacárido, y un grupo sulfato para los sulfolípidos, ¿sí? Bien, ese es... Y este último grupo, que solamente lo vamos a nombrar, de los arqueobacterianos, que es como que dos moléculas se enfrentarían, ¿sí?, de triacilglicerol. Bien, volvemos una vez presentado el esquema general, vamos a ir desarrollando de a poco. Esto ya lo vimos, 1, 2, 3, glicerol. Para el caso de los fosfolípidos, si el glicerol 3-fosfato va a ser el armazón. Para recordar, tenemos 1, 2, 3 carbonos, oxidrilo, solo que acá la posición del oxidrilo está, ¿sí?, digamos, como espacialmente se ubicaría esta molécula. Esto ya son uniones que me están indicando cómo en el espacio se dan estas uniones covalentes. Sí, esto es porque si tenemos el carbón, tomamos el carbono, bueno, me está indicando que van hacia atrás del papel y estos vienen hacia adelante, sería, ¿sí? Bien, pero este sería el glicerol. En el carbono número 3 tenemos el grupo fosfato. El glicerol 3-fosfato, el armazón básico de los fosfolípidos. O sea, si nosotros recordamos, tal y cual lo habíamos visto, tenemos el glicerol unido a los ácidos grasos, perfecto, ¿sí? Acá tenemos un ácido graso saturado de 16 carbonos, acá tenemos un insaturado, ya es un mixto, ¿sí?, de 18 carbonos, por ejemplo. Son R, ¿sí? Más allá de todo son R, no es que se da sí o sí así, ¿sí? No, son R, para que no nos compliquemos más, ¿sí? En el carbono número 3 tenemos el fosfato. Y a esta estructura, ¿sí?, a esta estructura se la denomina ácido fosfatídico. Y a partir de ahí se van a dar todo el grupo, ¿sí?, de los fosfolípidos. Entonces esta es la estructura base, el ácido fosfatídico. Por eso preguntamos, ¿cuál es la estructura básica de los fosfolípidos? Es el ácido fosfatídico. ¿Por qué? Porque a partir de lo que nosotros reemplacemos aquí en lugar de este protón, ¿sí?,
lo que pongamos de reemplazo ahí, me va a dar los diferentes, ¿sí? Fosfolípidos. Entonces, esta es la estructura base, el ácido fosfatídico. Aquí tenemos los grupos, como les decía, ¿sí? Glicerofosfolípidos, la estructura general, que es glicerol unido a los ácidos grasos. En este caso, si vemos el palmítico y el oleico, por ejemplo. Y aquí, ven, el grupo sustituyente de cabeza se llama, ¿a quién va a reemplazar ahí? ¿Qué puede ser? ¿Sí? O sea, en lugar de esta X, ¿qué puede venir? Una colina, que se llama fosfatidilcolina, y formar la lecitina. ¿Sí? Así tienen ustedes en el programa. Si es esterificado por una etanolamina, se forma el fosfatidil-etanolamina, que es una cefalina, nombre común. Si es un aminoácido, como es el caso de la serina, se forma la fosfatidilserina. O en el caso de que sea un alcohol como el inositol, se forma el fosfatidil-inositol. Esta es una síntesis que les hice, pero que ahora vamos a ir viendo bien. Acá. ¿Sí? O sea, si en toda esa estructura, en lugar de esa X, ¿sí? Se agregó la etanolamina, que sería acá 1, 2 carbono y el grupo amino etanolamina, ¿sí? Dijimos que se formaba, la etanolamina se formaba la cefalina. ¿Sí? Bien, y así, la colina, ¿sí? Se formaba la fosfatidilcolina, ¿sí? Acá hay una serina. ¿Esta serina de dónde viene? Si vemos nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos aminoácidos? ¿Sí? Teníamos grupo carboxilo, grupo amino, solo que la serina aquí en el carbono número 2 tiene un oxidrilo, ¿sí? Por eso es que puede reaccionar y formar la unión éster con el ácido fosfatídico. Entonces acá, fosfatidilserina. Bueno, si es un glicerol, también puede darse que sea un glicerol, ese X, ese protoncito que reemplazábamos ahí, me va a dar el fosfatidilglicerol. Luego veíamos que era así, por ejemplo, en este caso, qué complicado, 4,5 bisfosfato, o sea, tenemos 4, 5, este ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Estructura, este es el inositol, o sea, tiene todos los carbonos con el grupo oxidrilo, pero en este caso tiene un grupo fosfato más para complicarnos la vida, entonces 4,5 bisfosfato. Mioinositol 4,5 bisfosfato. O en el caso de la cardiolipina, el fosfatidilglicerol. Se une por... acá tenemos el glicerol, ácido fosfórico y unido todo. Es más complicado, digamos. Eso no va, solo para que vean cómo se va complicando, pero nosotros no vamos a pedir eso. Vamos a ver solamente lo que les había mostrado. Eso es. No tengo la molécula completita, me hubiese gustado mostrarle, pero es para que se vean esa idea, ¿sí? Como a partir de esta, que es la estructura base, según yo vaya reemplazando ese X, ¿sí? Me va a dar los diferentes fosfolípidos. Cuando le pedimos ejemplo de, bueno, acá tienen 1, 2, 3, ¿sí? Por lo menos 3 ejemplos de del grupo de los fosfolípidos. Semejante a este grupo de los fosfolípidos, a ver qué más hay ahí. No quiero saltearme, ¿qué más hay de fosfolípidos, ¿dónde vamos? El ácido fosfatídico ya les dije, que es la base. Y que veíamos que tenemos acá también otro detalle para tener en cuenta. Sí, le había dicho, pero esto se denomina grupo cabeza generalmente, sí, porque es el que le va a dar cierta carga a la molécula. Se nombra según el alcohol, vamos a nombrar según el alcohol, que forma que se une ese grupo cabeza, grupo de cabeza. Uno de los grupos es esterificado por otro componente, eso ya lo dijimos, y bueno, finalmente tenemos, estas son las que nombré ahí, bien, plasma halógeno. Bien, hasta ahí los fosfolípidos y ahora tenemos
Otro ejemplo, sí, que muy semejante, sin llegar a ser igual y que por ahí, para dar dato de esto, digamos, ¿sí? Es el plasma halógeno, que su importancia es que forma parte de los fosfolípidos cardíacos, ¿sí? También está en cerebro, está en músculo, o sea, pero tiene acá una función éter, nada más, es para presentar cuando hablan de plasma halógeno y de malfosfolípido que veíamos, ¿sí? Tiene acá etanolamina, o sea, vamos, a ver, acá tenemos la estructura de 3 carbonos del glicerol, típica, la que vimos. En el carbono número 3, grupo fosfato unido al etanolamina, como vimos, como acabamos de ver en los fosfolípidos. La variante para el plasma halógeno está dada acá, en esta función, en este enlace éter que se da aquí, que no veíamos en los anteriores porque era éster, sino que acá es éter, ¿sí? Que se ha dado porque hubo una formación de un aldehído superior del grupo carboxilo, ¿sí? Se formó primero un aldehído superior, ¿sí? El ácido carboxílico pasó a la forma enol y de la forma enol se formó un aldehído superior y ese aldehído superior se une, ¿sí? Por unión éter, por enlace éter y formando un doble enlace, ¿sí? En este carbono. Esa es la variante y esa es la presencia de los plasmalógenos, ¿sí? Que es importante por el hecho de que son parte de los fosfolípidos cardíacos. Importante en tejido cardíaco vertebrado, si nos piden plasmalógeno, es todo lo que podemos decir por el momento. Obviamente que va a haber más, como siempre digo. También está aquí el factor activador de plaquetas, que tiene otra estructura similar, con la diferencia de que en el carbono número 2, ¿sí? Va a tener este éster acetilo, no va a tener la carbona. Bien, lo mismo. Otro ejemplo, factor activador de plaquetas. No vamos a estudiar medicina, así que como dato suficiente. Glucolípidos de membrana tilacoides de los cloroplastos. Acá están los glucolípidos. Acá está el otro grupo. Bueno, hasta ahí vimos los fosfolípidos. Y ahora vemos los glucolípidos. Glucolípido viene del nombre, o sea, glúcidos, unidos a lo que ya vimos nosotros de los triacilgliceroles. ¿Qué tenemos? Como siempre, buscamos nuestro esqueleto principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿sí? Acá tenemos carbono 3, ácidos grasos 1, en el carbono 1, en el carbono 2 otro ácido graso, y en el carbono 3, en este caso, unido, ¿sí? Una galactosa. Unión éter, una galactosa. A ver, tenemos 1, 2, 3, carbono 4, el oxidrilo hacia arriba, galactosa. Bien, nombre, la nomenclatura, mono, 1, galactosil, siempre los sustituyentes con il, diacil, glicerol. Después tenemos, en el caso de que, por ejemplo, acá se unan en lugar de un monosacárido, se unen dos. Entonces, en este caso galactosa, digalactosil, glicerol. Glucolípidos. Acá tenemos el caso de los sulfolípidos, porque tenemos todo lo mismo. Buscamos nuestra cadena principal, ácido graso, ¿sí? Aquí tenemos el glucolípido, pero aparece el grupo sulfato. Entonces hablamos de sulfolípidos. Bien, toda la nomenclatura la pueden practicar tranquilamente, ¿sí? Y acá tenemos el otro lípido, el lípido de membrana, el que yo, del caso de las bacterias, ¿sí? Es como que tengo de acá el grupo glicerol, digamos el glicerol, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y luego voy a tener una galactosa y una glucosa y el ácido graso, siempre la misma estructura, ¿sí? Y de este lado lo mismo, ¿sí? El glicerol fosfato, pero que tengo el glicerol 1, 2 y 3 invertido, ¿sí? Fosfato, ¿sí? Y unido
a la cadena de... Perdón, estoy hablando mal. Los carbonos son estos, perdón, disculpen chicos. Carbono 1, 2 y 3, que está unido al grupo fosfato, ahora sí, al grupo fosfato y unido a otra molécula, y en el 2 unido al ácido graso, en el 3 unido al ácido graso, y a vez se unen, ¿sí? Es como dos enfrentados, un glucolípido y un fosfolípido. Solo para mostrar lo complicado que puede llegar a ser, nada más. Finalmente teníamos el grupo de los esfingolípidos, que era lo que hacíamos referencia también, ¿sí? Y en el grupo de los esfingolípidos, sí, tenemos que su sustituyente fundamental es su constituyente, perdón, fundamental es la esfingosina, ¿sí? Esta, también llamada, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? 4-esfingenina, que es un aminoalcohol superior de 18 átomos de carbono. ¿Cuál es, digamos, la semejanza a la que vamos a hacer referencia con lo que nosotros veíamos hasta ahora? Siempre buscamos nuestros 3 carbonos unidos, o sea, la base del glicerol. Esto es análogo, digamos, esto es análogo, sí, a los 3 carbonos del glicerol. Solo que aquí se numera en forma inversa. Entonces tenemos carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Análogo al glicerol que teníamos carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Se acuerdan? Bien. Carbono 1, oxidrilo, carbono 2, ¿sí? Entonces vamos a tener grupo amino. Por lo tanto, acá me va a dar, ¿sí? Me está indicando el grupo, el nombre acá, en este caso me está indicando 1,3 dihidroxi, 2 amin, octadieno, porque todo, va a contar todos los carbonos, son 18 carbonos, ¿sí? Y en el carbono 4 tiene un doble enlace. Esa estructura es la base. A partir de esta estructura, según los sustituyentes que yo vaya poniendo en el carbono, ¿sí? A la altura del carbono 1 o al carbono 2, me va a dar todos los esfingolípidos existentes, ¿sí? Es la base. Entonces tenemos aquí la ceramida, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa en la ceramida? Aquí, en el grupo amino, ¿sí? Se agrega, ¿qué? Un grupo R. La primera. Y aquí presentamos la estructura general del esfingolípido que acabamos de ver. Carbono 1, 2, 3 y los 18 átomos de carbono con un doble enlace en el carbono 4. Ven que se parece, no es igual, pero es equivalente al ácido graso que teníamos acá. Entonces, si acá teníamos un ácido graso, acá tenemos, sí, esta estructura hidrocarbonada, que es un doble enlace. En el 2, unido al grupo amino, tenemos un ácido graso y en el 3 va a haber una unión éter de algún X. Según si reemplacemos aquí, ¿con qué reemplacemos? Me va a dar todo el grupo de esfingolípidos que puede existir. Por ejemplo, una ceramida que dijimos que tiene solamente hidrógeno, una esfingomielina, si lo que agregamos es una colina, si lo que adicionamos es una glucosa, aquí aparecen los cerebrócidos. ¿Vieron que el programa pide cerebrócido? Bien, acá está un ejemplo de cerebrócido. Bueno, los globócidos, por ejemplo, esa simple diferencia. No vamos a ir más allá. Los cerebrócidos, una molécula de hidrato de carbono que reemplaza a toda la estructura que acabamos de ver acá, este X. Ahí llegamos. Los globócidos, ¿sí? Un oligosacárido o, ¿sí? Que puede ser ditri o tetrasacárido, oligo. Los globócidos, o sea, en lugar de esta X, un oligo. Entonces, esa es la única diferencia. Hasta ahí llegamos en lo que pide el programa. Más, obviamente, como siempre les digo, hay más, pero hasta ahí llegamos. No nos hagamos más lío. Bien. Esa sería toda la clasificación. Hasta ahí vimos todos los ejemplos, ¿sí? Y esto, bueno, esta, por ejemplo, donde veíamos acá la esfingomielina, es fundamental en el tejido nervioso. ¿Qué más?
ya vimos glucolípidos, hablamos de los cerebrócidos y hablamos de, acá me presentamos de la estructura de los cerebrócidos y de los gangliósidos, que acá tenemos un oligosacárido complejo. Eso nomás nos pide el programa, cerebrócidos, que más nos pide el programa, gangliósidos y nada más. Sigamos. Tenemos acá una similitud entre un glicerofosfolípido y un esfingolípido. ¿Sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, la fosfatidilcolina, siempre ubicamos carbono 1, carbono 6, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1 unido a un ácido saturado, carbono 2 unido a un insaturado, que sería este saturado, este insaturado, grupo fosfato, sí, y colina. Grupo fosfato y la colina. Y el esfingolípido que acabamos de ver nosotros, ¿sí? Que numerábamos al revés, ¿sí? Carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 3 que continúa hasta los 18 carbonos con la forma de doble enlace en el carbono número 4, que sería esta. Carbono número 2, la otra unión. Y carbono número, en este caso el 1, que equivale al 3 de acá, grupo fosfato, ¿sí? Y toda la cadena de la esfingomielina, que es lo mismo, la la colina, estructura de la colina. Es una similitud, nada más. Bueno, esto para lo que acabamos de ver, ¿sí? Ya les tengo harto, sí, ya sé, carbono 1, carbono 2, carbono 3, siempre lo mismo, se va a unir, ácido graso, como se unen, ¿sí? ¿Qué es lo que pierde el ácido graso? Parece loco, pero sí, ustedes ya vieron eso. Un oxidrilo o un protón forman agua y se forma la unión éster. Punto, ya está, son los ácidos grasos. Y aquí, ácido fosfórico, cómo se forman los enlaces, ¿sí? El glicerol pierde una molécula de agua, se forma el enlace éter, acá lo mismo, otra molécula de agua, entonces queda el ácido fosfórico formando las uniones éter y la colina. Están indicados los enlaces, por eso lo puse esta imagen. Lo mismo, ya unido, ya se formaron las uniones, ya se produjeron las reacciones, ¿sí? Y se forma el glicerofosfolípido. ¿Cómo lo encontramos nosotros? No que puse el esquematizado y llamamos, ustedes lo encuentran en todos los libros como cabeza polar y las colas, ¿sí? No polares. Entonces tenemos la cabeza polar que contiene el aminoalcohol ionizado y el fosfato, aminoalcohol ionizado y el fosfato ionizado, porque acá tiene una carga positiva, el grupo fosfato y las colas no polares por los ácidos grasos. Entonces tenemos una región polar y una región apolar o no polar. Tanto decir toda la estructura química para que, bueno, volvamos al comienzo, ¿sí? Eso. Cierra ahí la idea general. Bien, creo que hasta ahí ya les compliqué bastante con lípidos, pero está desarrollado todo el programa. Vamos a detener la grabación.